Hola gente linda, soy Juliana Vázquez, esto es Método GB y el día de hoy les voy a hacer un video más sobre estadística utilizando el programa JASP y vamos a hablar sobre estadísticas descriptivas, más o menos una idea general, un poquito teórica sobre cuáles son las estadísticas descriptivas más usadas al momento de describir los resultados, especialmente al momento de describir tu muestra, al momento de describir tus datos y también cómo encontrar y dónde encontrar esos análisis en el JASP. Entonces vamos a empezar. Antes de abrir el JASP, bueno, no sé si ya han visto mi video sobre el programa JASP, que si no lo han visto todavía, les dejo por aquí un link en la parte superior de la pantalla. Yo ya hice un video sobre el programa JASP, sobre dónde bajar el programa JASP, lo fácil que es, más o menos algunas características del programa, que el programa es gratuito y que es sumamente intuitivo y tiene toda una plataforma muy fácil de manejar. Entonces, a partir de eso, vamos a hacer pequeños videos sobre diferentes análisis estadísticos, desde los más básicos hasta un poquito más complejos, utilizando este software. Vamos a empezar. Quise empezar primero todo esto con una pequeña revisión sobre estadísticas descriptivas y vamos a hablar, primero para que son útiles, básicamente ustedes solo utilizan las estadísticas descriptivas al momento de describir, obviamente, y resumir los datos de su investigación, sea de la muestra que ustedes han colectado, sea de las puntuaciones, de las escalas que ustedes han tenido información, sea de todo aquello que es numérico o que tengan características específicas. Entonces, básicamente ustedes describen y resumen para tener una idea general de lo que está ocurriendo antes de hacer diversas pruebas de hipótesis. Entonces, las estadísticas descriptivas no prueban ningún tipo de hipótesis previa. Entonces, eso es regularmente lo primero que se pone. ¿Dónde más que todo son útiles las estadísticas descriptivas? Pues en la parte de descripción de los participantes, cuando ustedes tienen que decir, por ejemplo, las edades promedio de los participantes, cuántos hombres, cuántas mujeres, si la muestra de ustedes tiene distribución normal o no tiene distribución normal, entre otras cosas. Y también a veces utilizamos estas estadísticas descriptivas al inicio de los resultados, antes de pruebas un poquito más, pruebas de hipótesis propiamente dichas, y sirven aquí para describir más o menos cómo están, por ejemplo, las puntuaciones de la escala o aquellas variables que nosotros después vamos a querer correlacionar, comparar o determinar causalidad. Entonces, que quede clarito primero eso. Y los más comunes, ya, de estadísticas descriptivas hablamos, son los análisis de tendencia central, las estadísticas descriptivas de tendencia central. Y esas estadísticas describen cómo están las variables alrededor de un punto central, por eso se llaman de tendencia central. Entonces, imaginemos que hay un punto central que ellas detectan y determina cómo están ellas dispersas alrededor de esta variable central. Entonces, o de este punto central. Ustedes ahorita van a ver que han escuchado estos tres nombres hasta el cansancio, que son media, mediana y moda. Esas son las estadísticas descriptivas de tendencia central. Y para hacer rapidito un repaso, yo sé que ustedes ya tienen una idea de lo que es, pero simplemente para que se nos refresque la memoria en la diferencia entre media, mediana y moda, vamos a hablar de cada una de ellas. Primero, la media es lo que nosotros llamamos regularmente promedio. Entonces, ¿cómo sacamos un promedio? Sumamos todos los valores y después lo dividimos entre el número de participantes, por ejemplo. Voy a darles un ejemplo ahorita. Y esta media regularmente se utiliza para describir datos continuos. A ver, les voy a dar ahorita un ejemplo de lo que podrían ser datos continuos. Edad es un dato continuo donde la media es bastante útil. Porque imagínate que tienes una muestra de 2.000 participantes, ¿ya? Con edades diversas de esos 2.000 participantes. No tiene mucho sentido que tú digas en tus resultados o en la descripción de tus participantes cuántos participantes tuvieron 18 años, cuántos participantes tuvieron 19, cuántos participantes tuvieron 20, la verdad es un dato que no dice mucho, la verdad. Entonces aquí utilizamos la media para sacar el promedio de los participantes en cuestión edad. Entonces ahí la media es una estadística que nos va a ayudar un poco a decir cuál es el punto central y después les voy a explicar cómo se ve, cómo están distribuidos esos datos alrededor de este punto central.
Otro ejemplo es el número de meses que una pareja lleva juntos. Imagínate 2, 3, 5, 20 meses, 45 meses. Nuevamente, datos relacionados a cuántas parejas están 2 meses juntos o 3 meses juntos. No es una cosa que haga mucho sentido al momento de hacer una interpretación. Entonces, vamos ahí con el promedio, que sería la media, y vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tengo 7 personas y cada una de esas personas tiene una edad determinada. Entonces, ¿cómo sacamos la media o el promedio? Es bastante fácil. Simplemente agarramos y sumamos todas las edades que están ahí lo ven la suma, y todo eso lo dividimos entre el número de personas que yo estoy entrevistando, por decirlo de alguna forma, ¿ya? En ese caso sería 7 porque yo tengo a 7 personas. Entonces, sumo todas las edades y lo divido entre 7 y eso me va a dar un número que en este caso es 26.14, y eso sería mi media o mi promedio. Entonces podríamos decir que las edades de estas 7 personas tienen una media de 26.14 años. Ahora vamos a pasar a la mediana. La mediana es otro estadístico de tendencia central que básicamente detecta cuál es el valor central en un conjunto de datos que han sido ordenados del más pequeño hasta el más grande. O sea, yo tengo datos. Todos esos datos son números. Entonces, yo voy a ordenar esos números desde el número menor hasta el número mayor, ¿ya? Y voy a ver cuál es el número o los números en algunos casos que están en el medio, y eso va a ser lo que yo considero mi mediana. Entonces, vamos a utilizar el mismo grupo de personas que utilizamos con el ejemplo de la media. Ya 7 personas con las mismas edades. Vamos a encontrar aquí la mediana. Entonces, recuerden que les dijimos que lo que teníamos que hacer primero era ordenarlos desde el número más pequeñito hasta el número mayor. Entonces aquí ya los tenemos ordenados de 23, 25, 26, 27, 27, 27, porque hay 3 personas que tienen la edad 27 y finalmente 28. Entonces, lo que tenemos que hacer para encontrar la mediana simplemente es ver cuál es el número, bueno, en este caso sería un solo número porque es un número impar, son 7 personas, entonces va a haber un solo número en el centro, y aquí estaría, sería el 27. Entonces, la mediana de este grupo de personas de esta edad sería 27 años. Simplemente lo ordené, vi cuál estaba en el medio y esa es mi mediana. Ahora vamos a pasar a la moda. La moda es otro estadístico de tendencia central donde se ve cuál es el valor más frecuente de un conjunto de datos. ¿Cuál es el valor que más se repite? Vamos a utilizar nuevamente nuestro ejemplo de las 7 personas con 7 edades diferentes. Acá lo que vamos a hacer es cuántas personas tienen una determinada edad. 23 años tuvo solamente una persona. Una persona tuvo 26 años, 3 personas tienen 27 años, una persona tiene 25 y una persona tiene 28. Ahí en los dados que están ahí al ladito pueden ver que básicamente 27 años es la edad que más se repite, y entonces 27 años sería mi moda. Y ahora vamos a pasar a una cosa que yo sé que ustedes también saben, pero solamente vamos a hablar para recordarles, para que después pasemos salidas y estemos hablando un lenguaje común, ¿ya? Entonces vamos a hablar de las estadísticas de dispersión. Entonces, las estadísticas de tendencia central, recuerdan, encuentran un punto central. Y ahora las estadísticas de dispersión, ellos van a ver cómo están los datos distribuidos alrededor de ese punto central. Yo les traje aquí, hay más estadísticas de dispersión, la verdad, pero yo no les quise llenar con mucha información porque la idea es que esta clase les sirva para que ustedes la apliquen en sus datos, en su descripción de resultados, en su descripción de su muestra, básicamente que les sirve. Entonces, les traje aquí la desviación estándar, Standard Deviation, que también es simbolizada como S o SB, que es más utilizada en la descripción de los resultados. Entonces, esta desviación estándar cuantifica cuánto están dispersos los datos respecto a la media. Entonces, la desviación estándar se interpreta y siempre viene de la mano de la media. Entonces, regularmente, si tú reportas tu media de años, también tienes que reportar tu desviación estándar de años. Ya, entonces media igual un numerito, desviación estándar igual un numerito. Ellos vienen juntos, siempre vienen juntos.
y la verdad es que también se interpretan uno en función al otro. Les traje aquí un grafiquito para que vean más o menos cómo se ven gráficos dispersos y cómo se ven gráficos que no están muy dispersos, que están más juntitos. Por ejemplo, este gráfico de la izquierda demuestra gráficos que están muy dispersos. Miren ahí, muy dispersos. Imagínense que cada puntito fuese una edad determinada. Entonces, este gráfico demostraría que existen edades muy por debajo, imagínate, personas de 2, 3, 4 años, y también existen personas de 80, 90, 30 años. Ese es un ejemplo, intentando interpretar estos resultados de aquí. Imagínate que la media está acá, ¿ya? La media está aquí, y los datos están bien por debajo de la media y muy por encima de la media. Ya en este gráfico de la derecha ocurre otra cosa. Ustedes se dan cuenta que los datos están juntitos. Entonces, imagínense que acá la media es nuevamente aquí en el centro y es de 23 años. ¿Ya? Si los datos están tan juntitos, eso quiere decir que las otras edades, las edades de las personas, no son muy diferentes de la edad media de 23 años. Pueden ser 24, 25, 27, 22, 21, pero no ni 3 años ni 70 años como en el caso anterior. Entonces, eso es lo que nos dice una desviación estándar. ¿Cuán dispersos están los datos en función a un punto central? Si ellos están esparcidos por todo un plano o si ellos están juntitos. Y vamos aquí. Una desviación estándar con un número pequeño en relación a la media significa que todos los valores están cerquita de esa media que yo tuve. Es por eso que les hablé que esta desviación estándar se interpreta en función a la media. Y cuando tenemos una desviación estándar alta, muy grande, un número bien grande en función a la media, significa que los datos están lejos, cada uno está por un punto diferente. Y eso es, por eso les digo, desviación estándar y media van de la mano y se reportan juntas. ¿Está bien? Entonces, otra cosa que quería hablarles también en este video y que es una buena forma de describir los datos es encontrar cómo es la distribución de esos datos, ¿ya? Aquí puse normalidad de la distribución de los datos porque regularmente queremos ver si nuestros datos tienen una distribución normal o si no tienen una distribución normal. ¿Y cómo se ve una distribución normal? Aquí está el gráfico clásico de distribución normal, es una campana de Gauss. Aquí están, entonces, esta campana, y ustedes ya la deben conocer, representa una distribución normal, ¿ya? En la cual, ¿qué es lo que quiere decir? Imagínate que hay puntuaciones, vamos a hablar de números nada más, en general, puntuaciones que van desde -3, imagínate, ¿ya? Hasta 3, imaginemos. Es un ejemplo nada más, ¿ya? Porque realmente esos números significarían otra cosa. Pero ya, vamos a hablar desde -3 hasta +3, ¿ya? ¿Esto qué significa? Esta curva así, que está más alta en la parte central, significa que la mayoría de personas se concentra en la parte central de las puntuaciones, ¿ya? En la parte central. Entonces, si hablamos de media, acá estaría la media y acá serían las personas que están distribuidas y todas ellas están lo más cerquita posible del promedio, de la media. Y tendríamos pocas personas con puntuaciones bien bajitas y pocas personas con puntuaciones bien altitas. Entonces, queremos saber si es que nuestros datos cumplen con esta distribución de normalidad. ¿Ya? ¿Y para qué queremos ver eso? Regularmente eso lo evaluamos para determinar si utilizamos test paramétricos o test no paramétricos. Si nuestros datos tienen una distribución normal, como esta de acá, podemos escoger test paramétricos. Pero en caso nuestros datos no tengan ese tipo de distribución, lo más recomendable es escoger test no paramétricos. Pues después voy a hablar específicamente de estos test, voy a ejecutar cada uno de ellos aquí, pero quería dejar esto así en general. Y esta es una buena cosa de evaluar inicialmente cuando estamos haciendo una descripción de nuestros datos. ¿Y cómo vemos eso? Simplemente necesitamos pedirle al programa que nos proporcione los datos del test de Shapiro-Wilk. Este test nos va a dar primero un valor de doble, ¿ya? Y también para un nivel de significancia relacionado a ese valor. Significancia, recuerden, ese P igual, ese es el nivel de significancia. Entonces nosotros vamos a mirar
ese nivel de significancia de ese test. Entonces, si ese número, ese P igual, es mayor que 0.05, voy a decir que mis datos tienen distribución normal, ¿ya? Pero si es menor que 0.05, eso quiere decir que mis datos no tienen una distribución normal. Entonces, una vez determinado esto, vamos a ver cómo podemos y dónde podemos ver eso en nuestro programa JASP. Bueno, y aquí tenemos la ventanita de inicio del JASP. Ya nuevamente les digo, si no lo conocen, todavía no tienen instalado ese programa, no saben nada de él, pues aquí les dejo el video, ya conocen, ¿ya? Ahí van a saber dónde ir y cómo instalarlo y más o menos las principales características del JASP. Entonces vamos aquí, rapidito nada más, aquí está la primera parte. Voy a abrir un banco de datos que por aquí utilizo para diversas cosas. Vamos a ver, aquí, banco de datos, estoy aquí. Aquí está, vamos a ver. Este es un banco de datos, ¿ya? Miren, aquí es un banco de datos. Primero tiene mis características sociodemográficas de los participantes. Vamos a ver cuántos participantes tengo en este banco. ¡Epa! Tengo 1.607 personas que respondieron a mis cuestionarios. Entonces, aquí primero están mis características sociodemográficas, sexo, edad, si tienen o no tienen hijos, escolaridad, cuánto es su renta, etcétera. Y después hice algunas escalas, ¿ya? Preguntas de la escala. Aquí está, escala, pregunta 1, 2, 3, así, varias preguntitas. Y al final creo que está, claro, aquí está. La puntuación de una escala, que les apliqué una escala de motivación positiva o negativa para tener hijos. Creo que esta es la puntuación de la motivación positiva. Y una puntuación para ver los niveles de religiosidad de las personas. Entonces, aquí están mis resultados y con estos vamos a trabajar rapidito para ver cómo podemos pedir a este programa las estadísticas descriptivas, ¿ya? Miren acá, es sumamente fácil. Acá está, descriptivas, así de fácil. Simplemente le dan clic en esta parte de acá y se va a abrir una nueva ventanita que es, si quieren regresar a los datos, solamente le tienen que dar clic acá y regresan a los datos. Si quieren ir nuevamente a la ventanita, dan clic aquí y regresan a la ventanita. Es bien fácil. Y entonces aquí, en esta ventanita de acá, ustedes van a tener absolutamente todas las variables de su banco. Miren acá, están todas. Es una lista de las variables que yo tengo. Y simplemente aquellas variables que yo quiero hacer mi estadística descriptiva, las voy a tener que pasar a esta ventanita de acá que está vacía. Vamos a ver, imagínense que quiero sexo y edad. Vamos a coger solamente esas dos. Entonces, simplemente las paso aquí y automáticamente cuando los paso aparecen aquí algunos datos de la estadística descriptiva, ¿ya? Unos datos que ya están como datos padrón, ¿ya? Después podemos modificar, agregar, quitar, lo que nosotros queramos. Pero a ver, vamos a ver, yo pedí sexo y pedí edad. Y vamos a ver, me aparece aquí una tabla donde aparece primero sexo y después edad. Y me da algunos datos interesantes. Primero, ¿cuántas personas están siendo consideradas en este análisis? 1.607, perfecto. Y missing, eso quiere decir que personas que no respondieron a esa pregunta no tenemos ninguna. Aquí, en edad, ¿cuántas personas respondieron la pregunta? 1.604. Miren aquí. Y 3 personas, no sé por qué, no respondieron cuántos años tenían. Entonces aquí el missing aparece 3 personas. Y aquí ya empiezan a darme las estadísticas descriptivas que son más utilizadas, que es la media y la desviación estándar. Recuerdan que les hablé, media, estadística de tendencia central, y desviación estándar, estadística de dispersión. Entonces, aquí la media de sexo dice 1.7. ¿Qué caramba quiere decir sexo 1.7? ¿Por qué me dice un número así? Porque básicamente yo catalogué sexo masculino como 1 y femenino como 2. Entonces, él está dándome una media de esos dos números, ¿da cuenta? Y realmente eso no me sirve de absolutamente nada, eso no me da ninguna información. Entonces, aquí no me sirve la media. Ya, pero vamos a la edad. La edad me dice aquí en media que mi media de edad es de 24.36. Eso quiere decir que son personas relativamente jóvenes, las personas que respondieron mi cuestionario. Entonces, aquí sí, esta media me da un poco más de información. Y no solamente esto, me dice que la desviación estándar de la edad
es de 5.87. Entonces tenemos personas más o menos de entre 20, 19 años hasta 29 años, la mayoría de personas ahí. Personas que huyen de ese rango de edad existen, pero son la minoría. También me da otro dato interesante, que el mínimo de edad es de 18 años y el máximo de edad es de 70 años. Imagínense lo grande que está mi muestra ahí. ¿Ya? Entonces, ya, para el sexo parece que no me dio buen resultado esto. Aquí creo que estos datos son maravillosos. Pero imagínense, ¿cómo? ¿Y qué hago con el sexo? Pues podemos hacer lo siguiente. Vamos a mandar sexo solito acá. No queremos esos datos, pero podemos marcar aquí, dice frecuencia, tabla de frecuencia. Y aquí aparece un dato que realmente me sirve bastante más, que es cuántas personas marcaron masculino, cuántas personas marcaron femenino. Y aquí está, personas que marcaron masculino, 457. Y personas que marcaron femenino, 1152. ¿Qué resultado puedo tener aquí? Que mi muestra es preponderantemente femenina. Que mi muestra es preponderantemente femenina y que también son personas relativamente jóvenes con una media de edad, creo que dije de 24 años, ¿no? Ya me estoy olvidando de eso. Entonces aquí aparece, para este tipo de datos como el sexo, ponte aquí la orientación sexual, la renta, y ahí está. Para este tipo de datos no es tan interesante ver la media ni la desviación estándar. Lo que es más interesante es ver la frecuencia de personas que respondieron a esas alternativas. Por ejemplo, 1.499 personas se catalogaron como heterosexuales, 17 como gays, 10 como lesbianas y 74 como bisexuales. Aquí otra. Sueldo mínimo, de 0 a 2 sueldos mínimos, 869 personas dijeron que ganaban eso. Y así me dan estos datos. Entonces, con estos datos yo ya tengo una idea de cómo es la muestra con la cual yo estoy trabajando, qué características sociodemográficas tengo. Entonces, para este tipo de variables es mejor simplemente reportar la frecuencia de personas que marcaron. Pero para la edad, imagínense que hago lo mismo con la edad. Vamos a dejar todo esto. Imaginen, edad y marco frecuencia. Y aparece un dato que, como ya les hablé, es totalmente irrelevante. ¿Cuántas personas marcaron 18? 153. ¿Cuántas personas marcaron 19? 130. ¿Cuántas personas marcaron 20? 174. Realmente eso no ayuda para interpretación. Para edad es mejor sacar esto de frecuencias y quedarme solamente con la media y con la desviación estándar. Otra cosa que les quería decir acá también era que tenemos la posibilidad de dividir la muestra. Y eso es algo bastante útil. Imagínate que quiero dividir. Quiero saber cuál es la media de edad, pero quiero dividirlo por hombres y por mujeres. Quiero ver si se diferencian, si los hombres o las mujeres son más viejos o más jóvenes. Vamos a ver. Y pongo acá, entonces, sexo. Y lo divido. Entonces, mi cuadrito se modifica. Ya no me aparece la media de edad de todos los participantes. Mi cuadrito se divide en masculino y femenino. Y me dice que la media de edad de los varones es de 25.5 y la media de edad de las mujeres es de 24.9. Y la desviación estándar de los varones es de 6.5 y de las mujeres de 5.5. Entonces puedo hacerlo para cualquier otra cosa. Imagínense que quiero saber cuántos hijos, si tienen o no tienen hijos. Nuevamente aquí mando hijos y aquí aparece, vamos, un dato que nos importe más, acá está. Hijos. ¿Tienes o no tienes hijos? Con frecuencia. Vamos ya. Hombres. Dijeron que tenían hijos 46. Y dijeron que no tenían hijos 409 hombres. Femenino. Dijeron que tenían hijos 146 y dijeron que no tenían hijos 1006 mujeres. Entonces aquí podemos ver que las estadísticas podemos solicitar al programa que la divida entre unos grupos específicos que queremos. Pueden ser sexo o puede ser cualquier grupo, la verdad. Solamente tenemos que colocar la variable que queremos utilizar como variable de división en la parte de acá. No, vamos a sacar todo y vamos a poner edad, que es un poco más fácil de ver. Aquí está, edad. Vamos a sacarle esta frecuencia porque frecuencia de edad no es muy relevante. Y vamos acá. Miren, acá tenemos
otras posibilidades de activar algunas alternativas. Aquí tenemos, vamos a Statistics, aquí, y aparecen una serie de otras estadísticas que podrían sernos de muchísima utilidad. Primero tenemos aquí marcada solamente la media, pero si queremos la mediana, la moda, también marcamos y automáticamente tenemos esta estadística. A ver, media era 24.36. La mediana, o sea, la división, recordamos aquí todo. Imagínate que yo hubiera ordenado esas 1.600 personas y ver cuál es el punto medio. Era 22. Y la moda, o sea, la edad que más se repite en mi muestra es de 21. Ya aquí tenemos estas posibilidades. Y aquí también recuerdan que hablé de que teníamos la posibilidad de evaluar la normalidad de los datos. Aquí podemos ver que está el test de Shapiro-Wilks. Entonces, la única cosa que tenemos que hacer es darle clic a este test y aparece aquí Shapiro-Wilks en esta tabelilla, aparece ahora 0.85 y recuerdan que lo que yo les dije es que teníamos que ver el valor de P de Shapiro-Wilks. Entonces, aquí el valor de P de Shapiro-Wilks es menor a 0.001, lo que quiere decir que mi muestra no tiene una distribución normal. Mi muestra de mi edad tiene otro tipo de distribución, pero no esa distribución que yo les mostré que parecía una campanita. Entonces, aquí podemos encontrar media, mediana, moda, desviación estándar, acá está, standard deviation, aquí tenemos, y Shapiro-Wilks, aquí también. Y tenemos, bueno, esos son los datos que regularmente más se reportan cuando estamos haciendo descripción, especialmente de participantes o de las puntuaciones en general. Otra cosa que les quería mostrar también es que tenemos la posibilidad de hacer gráficos. Aquí aparece la ventanita Plots. Le damos clic aquí y aparece la posibilidad de hacer algunos gráficos. Tenemos los gráficos básicos. Imaginen, vamos a sacar de edad. Deja aquí, porque edad tiene muchos datos. Y vamos a poner sexo, nada más, que son dos nada más, dos alternativas. Acá tenemos básico, tenemos un gráfico de distribución de las categorías, entonces da para ver aquí, aparece rapidito, lo marco, marqué y aparece el gráfico de sexo. Femenino, aquí, bastante más que masculino. ¿Y tienen o no tienen hijos? Vamos a ver el grafiquito para eso. Acá está, que no tienen hijos un montón, que sí tienen hijos poquititos. También podemos utilizar un gráfico redondo, aquí aparece. Aquí lo mismo, es exactamente lo mismo, solamente desde que aquí utilizamos otro tipo de gráfico. Pero una cosa que también me gusta bastante es utilizar este gráfico de aquí, Boxplot. Vamos a utilizar, estos gráficos básicos significan más que todo, que son buenos cuando tú estás utilizando la frecuencia. Frecuencias, utilizas estos gráficos para que tengas una imagen bonita aquí. Pero imagínate que en la edad, vamos a la edad, vamos a ver cómo quedaría con la edad, ¿ya? Estos gráficos, si le ponemos edad, vamos aquí. Vamos a pedir los gráficos, estos dos gráficos. Mira cómo se vería aquí. Esto tiene tanta información aquí de edad que realmente no se ve muy bonito. Y mira acá la edad. O sea, estos gráficos realmente no son muy buenos cuando hay demasiada información, ¿ya? Entonces, casi siempre se utiliza más para las otras características sociodemográficas. Aquí, entonces, no me gustan estos gráficos, los vamos a sacar. No son de utilidad. Aquí podemos utilizar este gráfico de Boxplots. Aquí va a aparecer el gráfico y aquí tenemos la oportunidad de pedir valores extremos de nuestra muestra. Marcamos aquí y nos da la oportunidad de ver cuáles son los valores extremos. Entonces me va a salir este gráfico aquí que parece un poquito, tiene bastante información, pero aquí, el gráfico me va a decir que aquí están los participantes, la mayor cantidad de participantes aquí, y corrobora lo que ya les dije, que la media era 24 años, entonces están por aquí la mayoría de participantes. Aquí está de 20 a 70 años, entonces aquí la media de 24 corrobora. Da para ver aquí también que hay bastantes otros participantes en las otras edades, pero aquí también podemos ver, y la información más importante que nos puede dar este gráfico es para detectar puntos extremos, puntuaciones extremas. Entonces, aquí podemos ver que la persona 1585
y la persona 1135, el participante número 1585 y el 1135, estos dos participantes son puntos extremísimos de mi muestra, ya que tienen, mira, y uno tendrá más de 70 años o probablemente 70 y el otro un poquito menos de 70 años. Entonces, este tipo de gráficos me ayuda a determinar si es que tengo puntuaciones extremas. Y después, imagínate que acá no aparecería 70 años, sino aparecería 700 años. Imagínate ya. Nadie tiene 700 años y el participante 1585 no podría tener 700 años. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahí es, con este gráfico, veo que acá hay algo extraño, me voy a mis datos y veo qué es lo que está ocurriendo. Puede ser un error de digitación, puede ser algún payaso que quiso poner una edad improbable, puede ser cualquier cosa. Y yo, en base a eso, ya decido qué es lo que puedo hacer con esos datos. Entonces, básicamente sería esto este pequeño video sobre estadísticas descriptivas. Ya saben dónde están las estadísticas descriptivas en el JASP, ya saben que pueden dividir la muestra en dos, ya saben que pueden pedir gráficos, ya saben que pueden pedir otras estadísticas. Acá hay varias más que, si ustedes quieren, pues pueden jugar con ellas, ver bonito qué es lo que pueden hacer, pero las más importantes, las más útiles, las que regularmente se reportan en los resultados y en la descripción de la muestra, en tu tesis, en tu artículo, en donde esté, son las que yo te acabo de decir. Entonces, ojalá que este video te haya sido de bastante ayuda, espero. No te olvides de ver el primer video sobre las cosas generales del programa JASP. Es un programa muy bonito, muy intuitivo, muy fácil de usar, es gratuito, es lo mejor. Y bueno, hasta aquí este video. Ojalá que les guste. Si les gustó, un like, déjenme ahí. Suscríbanse al canal y activen esa campanita, porque se supone que cuando ustedes hacen eso, cada vez de que yo subo un video, les llega una notificación. Entonces es bastante de utilidad. Y les dejo aquí. Les envío 85 besos y 4.323 abrazos. Chao, chao.